Nos encontramos en una carretera oscura al noroeste de los Estados Unidos, donde solo un vehículo se atreve a circular. ¿Qué necesidad tiene de conducir a estas horas en un sitio tan solitario? Muy simple. ¡Venganza! Esta es la historia de Ryan Barrett, un ex policía convertido en justiciero que está en medio de una cruzada de venganza contra los criminales que arruinaron su vida. Su única compañía son los recortes de periódicos en los que se habla sobre los convictos que salieron injustamente de prisión. Cuando la ley falla, él entra en la ecuación. Esto nos lleva a conocer a Dale, un hombre aparentemente común y corriente que se adentra en el bosque de cacería junto a sus colegas. Al divisar un conejo, el hombre no duda en apretar el gatillo, aunque no le acertó al animal. Y eso que tiene un rifle de asalto. Sus amigos se lo toman a broma y le indican que ya es hora de regresar. Sin embargo, Dale no piensa irse sin matar algo. Dicho eso, sigue el rastro del conejo hasta un acantilado donde tiene un tiro perfecto. La cuestión es que él no es el depredador en esta situación. De pronto, Ryan lo somete por detrás y lo toma del cuello desesperado. Dale le ofrece dinero y todo lo que quiera con tal de que lo deje en paz. A lo que el grandulón responde que solo quiere que recuerde el nombre de Mary Ann antes de morir. Cuando Dale confiesa que recuerda a esa chica, el protagonista lo tira del acantilado sin piedad. Hecho eso, regresa a la carretera para continuar tachando los nombres de su lista. Mientras duerme, su mente lo tortura con una pesadilla que involucra a criminales con máscaras de payaso, abriendo fuego contra una multitud, pues no era una simple pesadilla, sino un recuerdo vago que poco a poco se está haciendo más claro. Más adelante, en una cafetería, una mesera se interesa por él y le pregunta a dónde se dirige. El hombre de pocas palabras simplemente le responde que se dirige al norte, a lo que ella responde que allá no hay mucho que ver, a menos que su destino sea el infame pueblo de Hope en Washington. Tenía mucha razón, porque poco después lo vemos llegando a ese lugar en el que no hay ningún alma por las calles, a pesar que este día, al detenerse en la gasolinera de un sujeto llamado Kirby, este lo atiende con naturalidad, mientras sujeta por debajo de la barra su escopeta. Tal parece que no está acostumbrado a los extranjeros. Como Ryan solo está interesado en repostar combustible y un sitio donde dormir, Kirby le habla sobre el único motel del pueblo. Cambiando de escenario, conocemos a Frank Sutton, un agente especial de la oficina del FBI en Seattle, desde donde está monitoreando a criminales acusados de homicidios y delitos sexuales. Entre ellos se encuentra Dale, responsable de la muerte de Mary Ann, una niña de 11 años. Su exposición es interrumpida súbitamente por otro agente que tiene noticias importantes. Dale ha muerto. No es como que alguien lo vaya a extrañar, pero todo indica que fue asesinado por el misterioso justiciero, que ya se está haciendo un nombre en el FBI. De vuelta en Hope, el protagonista se registra en el motel local, administrado únicamente por Darcy, una mujer joven que tampoco está acostumbrada a las caras nuevas. Cuando le pregunta al hombre por sus motivos en el pueblo, él se queda tan callado como una tumba. Luego, en la fachada del club de motociclistas de Hope, uno de ellos, apodado como El Prospecto, por ser el nuevo del grupo, trata de dispararle a un perro callejero que estaba ladrando demasiado. Justo antes de que apretara el gatillo, Ryan aparece de la nada y lo desarma rápidamente. Furioso, El Prospecto intenta recuperar su arma, solo para que el grandulón lo golpee. Al final, accede a devolvérsela y el delincuente no duda en apretar el gatillo, pero el justiciero le había quitado el cargador. Entonces, somete al prospecto contra el piso y recarga la pistola para dispararle. Sin embargo, termina perdonándole la vida. Atraídos por el escándalo, el resto de pandilleros salen del club junto a su líder, Drake Salgado, y su hermano Rex, pese a que claramente son tipos muy peligrosos y dirigen la pandilla conocida como El Círculo. El protagonista no se muestra intimidado, por lo que ellos afirman que continuarán su conversación más tarde, porque de momento deben ocuparse de sus negocios. Hablando de eso, los hermanos Salgado se dedican al tráfico de armas a plena luz del día, lo que significa que Hope está bajo su mandato.
Al volver al motel, Ryan se encuentra a Darcy observando con interés su auto clásico. En consiguiente, ella confiesa que su marido es un experto en el tema. Bueno, era, ya que se revela como viuda. Por su parte, Drake le planta cara al mayor deudor de su pandilla en una jaula de combate. Como aún no tiene dinero para pagarle, el motociclista le promete que si resiste una ronda con él, olvidará por completo su deuda. A simple vista parece que el deudor tiene la ventaja al ser un tipo corpulento en comparación a Drake, que a pesar de ser un delincuente, la edad ya le está pasando factura. Pues bien, al momento del primer golpe, el motociclista apenas sufre un rasguño, tras lo cual procede a darle una brutal paliza a su oponente, a la par que lo empuja a las vallas electrificadas del ring. Si bien el deudor saca fuerzas de donde no había, Drake le rompe varios huesos hasta que se desploma. Lejos de rematarlo, decide dejar ir a su rival, bajo la premisa de que los muertos no pueden saldar deudas. Por órdenes de su hermano, Rex se dirige al laboratorio de metanfetamina del Círculo para verificar la mercancía y sus mulas. Lo que no sabe es que Ryan lo ha estado siguiendo todo el camino de forma silenciosa. En estas, el prospecto le informa que el grandulón que lo golpeó temprano se hospeda en el motel de Darcy, así que debería visitarlo. Caída la noche, Rex se presenta sin previo aviso en el motel y le pregunta a la encargada por el nombre del último huésped. Darcy se niega a responder, argumentando que no conoce los nombres de todos sus clientes. Pero como Rex continúa insistiendo, ella empieza a observar la escopeta debajo de su mesa. Es una tradición en Hope. En estas, el motociclista se dispone a inspeccionar el cuaderno de registros en busca de su objetivo. Cuando la encargada trata de detenerlo, él la derriba con una bofetada y toma su escopeta para demostrarle quién manda. Darcy lo tacha de psicópata, acusándolo de matar a una chica inocente solo porque lo rechazó. Dicho eso, finalmente observa el nombre del protagonista en el cuaderno. El propio Ryan lo somete por la espalda y lo lanza por el lugar hasta noquearlo. Si bien está agradecida, Darcy le advierte que ese delincuente es el hermano de Drake, es decir, no puede tocarlo. Con mucha tranquilidad, el grandulón contesta que tratará de ser discreto con su castigo. Cuando Rex despierta, se encuentra atado al capó de su auto al frente del laboratorio de droga. Dominado por el pánico, le exclama que Darcy le hizo perder el control, aunque Ryan le aclara que no lo está torturando por eso. Rex no tarda en comprender que se refiere a su pasado como delincuente sexual, así que menciona que fue absuelto por eso. Dicho eso, acelera el auto hacia el laboratorio de metanfetamina, el cual explota por los aires y Rex es consumido por las llamas. En ese momento, Drake despierta súbitamente en medio de sus chicas, sintiendo que algo malo acaba de suceder. Al salir del club, los motociclistas intentan explicarle con sutileza lo que ha sucedido, aunque él quiere verlo con sus propios ojos. En paralelo, el protagonista confiesa sus pecados en la iglesia local, donde recuerda su vida pasada con su esposa Mary y su hijo pequeño Matt, cuando era feliz y no lo sabía. Mientras contempla cómo el laboratorio arde en llamas, le ordena a Jester, uno de sus motociclistas más leales, a que busque el cuerpo de su hermano, por más imposible que parezca. En ese momento, se presenta el sheriff de Hope, Cole, el cual se encuentra en el bolsillo del Círculo. Aún así, le pide a Drake que no arrase el pueblo por este accidente, a lo que el motociclista responde que puede hacer lo que quiera porque Hope le pertenece. Sumado a eso, le sugiere al sheriff que controle a su hijo y ayudante Hedge, quien, como todo policía joven, desea hacerse el héroe. Cuando Cole le pide que se mantenga alejado del asunto, Hedge, por supuesto, protesta, aunque prefiere seguir órdenes para no causarle más dolores de cabeza a su padre, el cual aclama que llegó a este acuerdo con el Círculo en defensa del pueblo. Para despedirse de Rex, Drake y los suyos disparan múltiples veces al aire, al mismo tiempo que Ryan añade una nueva cicatriz a su antebrazo, una especie de conteo sobre los delincuentes que ha matado. En el motel, Darcy le advierte que con el asesinato de Rex acaba de iniciar una guerra con el verdadero alcalde de Hope, Drake. Desde que ascendió al poder, los ciudadanos se mantienen callados y pagan sus deudas con tal de que el Círculo los deje en paz. Intrigado, el protagonista le pregunta a Darcy por qué permanece en el pueblo.
a lo que ella responde que su marido trató de escapar una vez y eso le costó la vida. Por lo tanto, le deja claro a Ryan que bien por él si tiene un deseo de muerte, pero que por favor no la arrastre a ella. En su defensa, él aclama que él está haciendo lo correcto al acabar con lo peor de la ciudad. Sin embargo, Darcy no entiende su cruzada de justicia. Justo antes de salir del motel, la encargada, un poco arrepentida, le permite quedarse en el lugar con la excusa de que pagó por unos cuantos días. Al otro día, el agente Sutton se entera de que Rex fue incinerado vivo y relaciona su muerte con la de Dale. Su investigación lo lleva inevitablemente al hermano de Rex, Drake, el cual figura en la lista de los criminales más buscados por la Brigada Antidrogas. A raíz de esto, deduce que el justiciero no podrá salir tan fácil de Hope luego del asesinato de Rex. A su vez, Darcy le pregunta a Ryan cuál es su motivo para quedarse en el pueblo. Ya que los motociclistas aún no saben que mató a Rex, podría huir y ella jamás lo delataría. Aunque entonces, él le recuerda que ya pagó por otro día. Por su parte, Kirby está reparando su auto en el garaje cuando de pronto el prospecto y otro motociclista conocido como Crab lo aplastan bajo el capó para avisarle que su jefe demanda su presencia. Una vez en el club, Drake le aclara a Kirby que su pandilla se llama El Círculo, porque todos se asemejan a los eslabones de una cadena. Tras la muerte de su hermano, necesita un eslabón extra que precisamente descubra el asesino de Rex, y las pistas señalan al grandulón que acaba de llegar a Hope. Pese a que al principio se hace el desentendido, Kirby es obligado a apretar un cuchillo. Una tortura que no va a terminar hasta que cuente todo lo que sabe sobre el misterioso forastero. En paralelo, Hedge lleva a cabo su propia investigación sobre Ryan y se entera de que fue uno de los mejores policías de Dallas, donde fue condecorado múltiples veces por sus victorias contra el crimen organizado. Puede que ya no sea policía, pero sigue luchando contra el crimen a su manera. Esta vez, se fija en un convoy de mercancía del Círculo que está a punto de partir del pueblo. En el trayecto, el último camión del convoy se detiene por un neumático que se pinchó de forma misteriosa. O eso es lo que creía el conductor, porque el protagonista lo toma por sorpresa y lo obliga a huir a base de golpes. Hecho eso, el justiciero inspecciona la carga del vehículo, la cual consiste principalmente en paquetes de droga. Por ello, empapa el camión en gasolina y lo incendia en llamas, alejándose del lugar con una gran explosión en sus espaldas, como todo un héroe de acción. Cuando se entera sobre la destrucción de su mercancía, Drake entra en cólera, especialmente porque los policías no fueron los responsables. No, alguien más se está entrometiendo en sus negocios. Siguiendo las órdenes de Drake, Kirby se cuela en el auto de Ryan en busca de información sobre su verdadera identidad. En eso, encuentra los recortes periodísticos sobre los convictos a los que ha cazado. Su inspección termina cuando el legítimo dueño del auto le menciona que los mecánicos generalmente miran bajo el capó. Kirby se excusa afirmando que es un auto muy llamativo y quería darle un buen vistazo. Antes de que el protagonista hiciera preguntas, lo invita a su casa para tomar unas cervezas. Aprovechando la situación, Ryan le saca información sobre el Círculo, los cuales operan tanto en el club como en el barco abandonado del puerto. Este último lugar es donde las cosas verdaderamente malas suceden. Sumado a eso, Kirby le comenta que la pandilla mueve su mercancía ya sea por tierra o por mar. Tienen contactos en todo el país y aquellos policías a los que no pueden sobornar los acaban matando. Volviendo al tema principal, el protagonista le pregunta qué estaba haciendo en su auto, así que no tiene de otra que confesarle que el Círculo lo amenazó para investigarlo. Justo entonces aparece Crab, el motociclista más fuerte de la pandilla y capaz de enfrentar a Ryan, el cual no se acobarda ante ningún desafío. Como prueba de ello, le quita su cigarro de manera despectiva. Enseguida, Crab lanza el primer golpe solo para que el justiciero lo contrarreste con un combo veloz de puñetazos. Durante la paliza, el motociclista se las arregla para tomar una llave como arma, aunque el protagonista lo aprovecha a su favor y le rompe unos cuantos dedos. Así finaliza el castigo de Crab, quien promete que pagará las consecuencias. Mientras, en el bar, Drake le exige respuestas a Cole sobre el responsable de su camión incinerado.
Entonces, el sheriff le habla sobre el potencial sospechoso, Ryan Barrett, ex policía de Dallas que no está tan retirado como parece. Al escuchar eso, el motociclista le deja claro que a partir de ahora no quiere ver ninguna cara nueva en Hope, mucho menos a federales y a la brigada antidrogas. Volviendo con el protagonista, este se acerca de forma discreta al puerto con la intención de vigilar los movimientos del círculo. En caso de que las cosas se pongan feas, tiene todo un arsenal en el maletero. No obstante, las armas le hacen recordar aquel fatídico día en que unos pandilleros con máscaras de payasos arruinaron su vida. El oficial Hedge lo devuelve a la realidad y le advierte que en este momento, atacar no es lo más sensato. En su lugar, le pide más tiempo para conseguir refuerzos y así acabar con el círculo. Ryan acepta estas condiciones y se alegra de que aún quedan policías honestos en Hope. Apenas regresa al hotel, se da cuenta de que tenía una cena pendiente con Darcy, quien no se lo toma personal. En estas, él se fija en las fotos de Darcy con su difunto marido, así que ella le pregunta si tiene familia. Con una copa de vino encima, el justiciero le confiesa que pertenecía al cuerpo de policía de Dallas, donde fue una pieza clave para acabar con una pandilla de motociclistas de poca monta. Mientras él continúa su historia, Kirby es sorprendido en su hogar por Drake y sus hombres, quienes lo acusan de aliarse con Ryan, el bando equivocado. Como parte de su discurso malvado, siempre hay un discurso malvado, Drake le cuenta sobre su estadía en prisión cuando apenas tenía 22 años. Sus primeros días fueron un infierno, ya que se convirtió en el saco de boxeo de los prisioneros mayores. Sin embargo, con el tiempo se hizo más despiadado que ellos y acabó matándolos. Una vez fue liberado, consiguió los nombres de los agentes que lo pusieron tras las rejas y se encargó de enterrarlos junto a sus familias. Eso es lo que hace con las personas que se ganan su desprecio, y Kirby acaba de ganárselo. Al día siguiente, Hedge descubre el cadáver de Kirby colgando de su grúa. Al ver cuán afectados están los locales por esta tragedia, el protagonista se dispone a cazar a los responsables. Con la ayuda de Hedge, Sutton entra a Hope y le exige respuestas al sheriff, el cual afirma que la muerte de Kirby fue un simple accidente y que el círculo no tuvo nada que ver al respecto. Aún así, el agente afirma que se quedará en el pueblo por el tiempo necesario para descubrir la verdad. A su vez, Ryan irrumpe en el bar de los motociclistas. Esta vez, no tiene un plan, sino un par de puños llenos de ira, con los que reparte justicia a diestra y siniestra. Alejado de la trifulca, Kraft intenta dispararle con su pistola, así que el justiciero usa un motociclista como escudo. Hecho eso, noquea a Kraft y lo deja en la sede del círculo envuelto en llamas. Si bien el justiciero le está haciendo un favor a la sociedad, la violencia le obliga a recordar aquella fiesta de cumpleaños que fue interrumpida por los pandilleros con máscaras de payasos que abrieron fuego contra su familia y sus compañeros de trabajo. Ryan también resultó herido, aunque por obra del destino logró sobrevivir, y en el funeral de su esposa e hijo, prometió que sus muertes no quedarían impunes. Así tuviera que renunciar a su placa de policía. Caída la noche, los motociclistas rodean el motel de Darcy, donde ella y el protagonista se ocultan tras la barra. Una vez los pandilleros entran, ella apaga las luces dándole al justiciero la ventaja de la oscuridad. Al encender las luces, el único en pie es él. Entonces, ambos se disponen a huir del motel, aunque en las salidas son interceptados por más motociclistas, los cuales someten a Darcy y noquean a Ryan. Al parecer, Hedge y Sutton pasan por el motel y descubren los indicios del asalto. Alarmado, el oficial trata de contactar con su padre por la radio y, del otro lado, solo recibe estática. Para cuando el protagonista despierta, se encuentra atado a una silla en el barco de Drake, quien le muestra lo mucho que sus hombres se divertirán con Darcy. Mientras tanto, deja a Ryan a solas con el prospecto, el cual no pierde la oportunidad para devolverle el golpe del otro día. Cuando se cansa de los puños y recurre a una navaja, el justiciero rompe sus ataduras a base de fuerza bruta y noquea al motociclista. ¿Y por qué no lo hizo antes? Al abrirse paso por el barco, se topa con más enemigos que se le lanzan encima, pero ni eso es suficiente para derribarlo. Tras un intenso enfrentamiento, logra vencerlos a todos y salvar a Darcy.
En paralelo, Hedge se presenta en la casa de su padre y lo encuentra muerto con su pistola en mano. Su conciencia lo terminó superando. Lejos de venirse abajo, Hedge se arma de valor como el nuevo sheriff para atacar a los motociclistas junto a Sutton y sus refuerzos. De vuelta en el barco, Ryan descubre el almacén de armas y drogas de Drake, el cual se revela como uno de los pandilleros involucrados en el tiroteo que acabó con su familia. Al principio, el motociclista no lo reconoció, aunque al escuchar que era un policía de Dallas y que su familia fue asesinada, todo cobró sentido. Es Ryan Barrett, uno de los agentes que lo puso tras las rejas y ahora ha vuelto de entre los muertos para cobrar venganza. Su enfrentamiento comienza de la forma más brutal posible, con ambos descargando toda su ira, uno por su esposa e hijo y el otro por su hermano. Tras recibir un buen golpe, Drake se levanta con un arma, pese a que primero tomó un machete. Le parece mejor una hoz. Aún así, su rival esquiva sus ataques y luego de desarmarlo, pega sus manos con cinta adhesiva. Ahora están obligados a pelear hasta que uno de los dos no pueda más. Con cada golpe recibido, Ryan se hace más fuerte y termina derribando a su rival. Hecho eso, se voltea hacia Darcy para celebrar su victoria, ignorando que Drake se ha levantado y está a punto de atacarlo con la hoz. Por fortuna, alguien le vuela la cabeza: el agente Sutton. Mientras el FBI se apodera del barco, el protagonista trata de escapar y se topa de nuevo con Sutton, quien promete que algún día lo arrestará. Pero ese día no es hoy. Más allá de que respeta su cruzada de justicia, le advierte que podría causarle daño a alguien de forma involuntaria, alguien como Darcy. Con esto en mente, Ryan se despide de Darcy con cariño y vuelve a la carretera para seguir haciendo lo que mejor hace.